en este momento a continuar hoy con el tema de hoy. Como dijimos ya, que es el tema general del mensaje del reino. Pero a su vez, estamos tratando cultura del reino y vamos hoy a empezar a hablar dentro del tema cultura del reino otro subtema llamado vida del reino. ¿Ven? Vida del reino. Nosotros fuimos salvados, pero no solo para que se nos suplan nuestras necesidades. Nosotros fuimos elegidos, fuimos bendecidos, fuimos predestinados, pero no es para lo que muchos han reducido el Evangelio del Reino. Y muchos han reducido el Evangelio del Reino solo a una existencia, a una vida de ¿qué me da el Señor? Así que Dios nos salvó y nos eligió para darnos destino y propósito. ¿Amén? Dios nos quiere dar un qué, o nos dio qué, destino y propósito. Entonces, cuando se comunica el Evangelio, muchas veces se le dice a la gente: venga al Señor, y el Señor le da casa, carro, beca, el Señor le quita sus problemas, el Señor toma su situación emocional, su salud, y estamos reduciendo el propósito a algo que es secundario. El Señor casi no predicó de las necesidades de la gente. ¿Qué hacía Él? Le suplía la necesidad. Si estaban enfermos, los sanaba. Si estaban oprimidos por demonios, los liberaba. Y cuando se trató de cosas materiales, de necesidades económicas, le dijo: no se afanen por eso. Vuestro Padre Celestial sabe que usted tiene necesidad de eso. Y Él les dice: conéctense en buscar el reino. Conéctense con el reino, que si se conectan con el reino, las demás cosas comenzarán a ¿qué? A fluir, a añadirse. Todo eso es añadidura del reino. ¿Amén? Y nosotros hemos reducido nuestro llamado, nuestra salvación, nuestra elección ¿de qué? A las cosas secundarias, que son parte del reino, pero como algo, como arandelas, como cosas automáticas que deben llegar también. Amén. Porque dice: el Señor quiere que prosperemos en todas las cosas, según Juan capítulo 3 de Juan capítulo versículo 2. Ahí dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Entonces es importante entender que la prosperidad que Dios quiere para nosotros, esa se la estaba hablando el apóstol Juan al anciano, al pastor Gallo. Pero hoy es el interés de Dios que todo hombre, mujer de Dios, todas hijas, hijos de Dios, prosperemos en todas las cosas. Pero allí dice: así como prospera tu alma. Es decir, que nuestra prosperidad viene en lo espiritual primero. Cuando tú buscas el reino primeramente, o sea, primero, pones de primero el reino, entonces tú estás en el diseño de Dios, en el diseño del reino. Estás conectado con lo correcto, con lo que debe darse de primero. Y es que Dios sea lo primero. Cuando Él dice buscar las cosas de arriba y no las de la tierra, está hablando de que nos conectemos, que soltemos ese mundo, ese sistema de los mundos, ¿sí? De las cosas terrenales, de cómo funcionan las cosas terrenales, y nos metamos al conocimiento de los principios del reino, de cómo funcionan las cosas del cielo, las cosas del reino. ¿Amén? Entonces es un asunto de mentalidad. Cuando el Señor dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentimiento es metanoia. La palabra griega llama metanoia, que es cambio de ¿qué? De mentalidad. Y por eso en Romanos capítulo 12:2 también dice lo mismo: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable, perfecta. Es decir, si usted no transforma
su mentalidad con los principios de la palabra, naciendo del reino, porque eso es algo que enseñamos, que para poder vivir la cultura del reino, no es como cuando yo nací en Colombia y vengo a tratar de adquirir la cultura venezolana, ¿sí? Entonces, eso sería un venezolano recauchado, porque realmente mi cultura humana es la colombiana. Entonces, eso es lo que ha adquirido mucha gente cuando llega a las congregaciones. Adquieren una subcultura o unos evangélicos recauchados. ¿Por qué? Porque no han nacido de Dios, simplemente han aprendido una subcultura. Entonces, para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Hay que tener un nacimiento espiritual. Y dijimos también que la gente ha nacido del Espíritu, en su espíritu, pero en su alma, en su mentalidad no han cambiado. Siguen teniendo una mentalidad de la subcultura religiosa, una mentalidad religiosa. Y con este tema, eso es lo que hemos querido hacer: quitar, sacar a la gente de esa mentalidad religiosa a los principios del reino. Porque para eso fue que fuimos trasladados de aquí, de una cobertura de potestad de las tinieblas, todos según los sistemas del mundo, donde las obras de la carne, donde legalizan la droga, donde legalizan el matrimonio del mismo sexo, donde legalizan el aborto. Todo eso se da aquí, en una potestad de tinieblas. Y pasamos a ¿qué? Fuimos trasladados a ¿qué? Trasladados a ¿qué? A una posición en Cristo, en el reino de Cristo. Donde eso que se legaliza ya es abominación. Los principios del reino no contemplan a donde yo fui trasladado, donde usted fue trasladado, los principios de aquí, de esta nueva posición que tengo en Cristo, no contempla vivir de esa manera. Entonces hay muchos creyentes que todavía tienen la mentalidad religiosa, la subcultura, que tienen la mentalidad pagana, que tienen la mentalidad mundana, y estando en Cristo, con el Espíritu Salvo, porque nacieron de nuevo, pero están funcionando acá con una mentalidad de los sistemas del mundo. Y eso es ilegalidad en el reino. No puede funcionar aquí en esta posición con los sistemas del mundo de la antigua posesión. Dígale por caso lado, te están hablando. Y dígale a ti también. Gloria al Señor. Así que estamos hablando entonces de esta nueva posición que tenemos en Cristo, y eso se llama ¿cómo? Cultura del reino, y queremos profundizar en lo que es la vida del reino. Para hablar de la vida del reino es importante entender lo que dice Efesios 1, 4 y 5. Dice: según nos escogió en Él. ¿En quién? En Jesús. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Fuimos qué? Predestinado. Diga conmigo, yo tengo un destino. ¿Okay? Tengo un destino. Y es importante comprender también lo que dice el 11, Efesios 1, versículo 11, que dice: en Él asimismo tuvimos herencia. ¿Tuvimos qué? Habiendo sido predestinados, otra vez, conforme al propósito. Amén. Diga conmigo: destino y propósito. Dice: conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Luego dice, a fin, versículo 12, de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Para qué? Alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice, en Él, es decir, en Jesús, versículo 13. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, es decir, en Jesús, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El 14 dice que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Entonces estamos tratando de decirle que usted y yo, Dios nos dio ¿qué? Destino y propósito. ¿Cuándo? Por eso se llama predestinado, porque eso no lo dio ahora, nos lo dio antes de fundar el mundo. Nosotros somos seres espirituales, somos un espíritu eterno que Dios puso ¿dónde? Dentro de un cuerpo, que nacimos de una mamá, pero usted ya existía. Antes de fundar el mundo, usted ya existía. Y entonces, al ser colocado allí, en el vientre de su mamá, usted pudo nacer en esta tierra. De la misma manera que el unigénito nació de María. Cada uno de nosotros también estábamos creados en Cristo. Amén. Engendrados en Cristo. Fuimos engendrados en Cristo. Todos nosotros, ya se lo vamos a explicar. ¿Amén? A la luz de la palabra, nosotros somos primogénitos. Todos. Pero antes de entrar en ese punto, yo quiero entender lo que dice Romanos 8, 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29 hasta el 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también lo glorificó. En otra versión dice que pueden participar de su gloria. Es decir, tenemos naturaleza divina para poder participar de ella. Mover la gloria que Dios mueve. Aquí no está hablando de que le quitemos o le robemos la gloria a Dios. No, eso tiene que ver con otra cosa muy diferente. Lo que está aquí diciendo es que nosotros podemos participar de ¿qué? De la gloria de Dios. Es decir, participar, mover cosas gloriosas, mover cosas sobrenaturales que hacen parte de su gloria. Cuando dice ahí que lo glorificó, no está hablando de inmortalidad, está hablando de que el hombre puede participar de la gloria de Dios, mover la gloria de Dios. Entonces es importante que se habla de que Jesucristo fuimos hechos, es decir, fuimos salvados, fuimos escogidos. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas, conforme al propósito por el cual cada uno de nosotros somos ¿qué? Llamados. ¿Y qué es lo que dice el 29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Porque fue antes de fundar el mundo. Y destino es un destino que tenemos en Dios. ¿Ah? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ah? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya les explico eso. Pero quiero explicarle primero lo primero. Esto es profundo. Es decir, nosotros siempre cuando nos hablan de propósito, nos vamos a lo que tenemos que hacer.
Pero el propósito se fundamenta de lo que vamos a hacer, se fundamenta en quiénes somos en Cristo, lo que llegamos a ser en Cristo. Entonces, ¿es más importante lo que hacemos o lo que somos? ¿Qué creen ustedes? Es más importante que lo que somos, ¿sí? Y eso se convierte en el fundamento para hacer. Nosotros debemos hacer muchas cosas conforme al propósito que somos llamados. Pero para poder hacer muchas cosas necesitamos ser. Ahora, ¿cuál es el propósito divino? ¿De qué es lo que debemos ser? Ahí lo dice. Para que seamos ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, la palabra primogénito ahí está apuntando a ser, Jesús es un prototipo de cómo debemos ser todos los demás hijos e hijas de Dios. Jesús es el prototipo, es el primogénito, es decir, el prototipo. Ahí primogénito no está hablando de lo que nosotros conocemos como primogénito en nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento, un primogénito, ¿qué es lo que hace? Es el hijo mayor. Pero en Dios no hay hijo mayor. Un hijo mayor, un hijo menor. No, en Dios todos somos primogénitos. Aló, Cristo es el primero. Y es el modelo, es el prototipo de todos los primogénitos. La diferencia entre Jesús y todos nosotros está en que Jesús es unigénito. Juan 3:16. Él es ¿qué? Unigénito, el único que tiene el gen natural del Padre, de Dios. Nosotros no tenemos el gen natural de Dios. Nosotros tenemos un gen espiritual. Para eso fuimos regenerados. Ya se lo vamos a dar así. Es que este es un tema bastante profundo y no quiero confundirlo. Entonces quiero ir así despacito, así suavecito para que usted no se confunda. Entonces, lo que ya estamos declarando es que tenemos destino y propósito en Dios. Y ese destino, primero, antes de hacer, Dios quiere que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que seamos igualitos a Jesús en el testimonio de vida que Él vivió aquí en la tierra. Entonces, Él quiere que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, eso es lo que Él quiere que seamos primero. Para que podamos ser ¿qué? Alabanza de su gloria, de su gracia y de su gloria. ¿Cómo? Pareciéndonos, mostrándonos, ¿como qué? Como Jesús. Siendo hechos conforme a la imagen de su Hijo. Que el mismo carácter de Cristo se muestre en nuestro carácter. ¿Esto qué hace? No le coger a los tapones a uno. Porque realmente tenemos nosotros una naturaleza de pecado dentro de nosotros. Pablo lo llamó el cuerpo de pecado y eso va a estar ahí hasta que seamos manifestados. Para que llegue el día de la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación total. Entonces, hasta que ese día llegue, nos va a tocar estar luchando con una ¿qué? Con un cuerpo de pecado que está dentro de nosotros. Pero es importante comprender lo que dice Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice que ahora ninguna condenación, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y es importante comprender esta parte. Es decir, si usted vive conforme a Romanos 7, usted no es hijo de Dios. Le dejo esa tarea de que en casa usted lea y estudie el capítulo 7 de Romanos. Porque si usted todavía vive conforme a Romanos 7, usted no ha nacido de Dios.
porque usted no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y Romanos 7 es un capítulo que muestra una vida sin la guía del Espíritu de Dios. Entonces, todo lo que usted encuentre ahí en Romanos 7, toda persona que vive según Romanos 7, es una persona que vive sin la guía del Espíritu Santo, vive en la carne. Pero según los textos que acabamos de leer,